Se cumplen 15 años del desastre de Doñana. La madrugada del 25 de abril de 1998, la rotura de una balsa de la mina de Aznalcóllar provoca el vertido de millones de toneladas de residuos contaminados. Miles de hectáreas fluviales y terrestres quedan sepultadas bajo un espeso manto de muerte. El desastre llega también al Parque Natural de Doñana. Allí deja un rastro de destrucción sin precedentes hasta entonces en España. Días después, Informe Semanal analizaba junto a los principales damnificados las causas y futuras consecuencias de este desastre que ha tardado años en recuperarse. Después de años de luchas judiciales, en 2011 el Tribunal Supremo exhibe a Boliden Arpisa, la empresa responsable de la mina, a pagar los casi 91 millones de euros de indemnización. Y así, el desastre de Aznalcóllar ha quedado impune. 3 y solo 3 explosiones a la semana eran el ritmo que imponía la empresa sueca Boliden Arpisa desde que compró la mina de Aznalcóllar en el año 1987. Para obtener la pirita, el mineral valioso y necesario para producir ácido sulfúrico, los mineros trituraban la tierra y después la sometían a diferentes procesos químicos. La basura tóxica se guardaba en esta balsa, de 1 kilómetro de largo por medio de ancho, que mostraba así su lado amable en el último documental publicitario que realizó la multinacional sueca hace pocos meses. Todos los que trabajamos en Boliden Arpisa deseamos dejar tras nosotros solo huellas de armonía con la naturaleza. Queremos contribuir al bienestar y a un mundo mejor. Pero la semana pasada no hubo 3 explosiones como de costumbre, una cuarta en la madrugada del sábado, que sonó diferente al estruendo de la dinamita habitual, pero mucho más fuerte, anunció que la presa se había roto. Por su gran boquete irrumpieron 5 millones de metros cúbicos de aguas ácidas cargadas de metales pesados. La historia del desastre, anunciado por algunos, no hacía más que comenzar. Con el aluvión, el río Guadiamar, un afluente del Guadalquivir que cruza las marismas de Doñana, se convertía en pocos minutos en un cauce muerto. Bueno, pues este es el aspecto que presenta en este momento cuando faltan 15 minutos para las 8 de la mañana. El aspecto, como les digo, que lleva el río Guadiamar. No salimos de una cuando estamos metidos en otra. Estas son las primeras imágenes que se realizaron. Están grabadas a las 8 de la mañana, 4 horas después de la rotura, por el equipo de la televisión local de Aznalcóllar. Su reportero intuyó la magnitud de la tragedia, de consecuencias aún imprevisibles. Nos encontramos en el corazón del parque natural, digamos, del entorno de Doñana, es decir, el colchón, digamos, que rodea al Parque Nacional de Doñana. En este momento, pues a raíz de la riada que ha pasado por aquí, nos encontramos en un paisaje completamente muerto, paisaje yermo, donde bueno, pues ha muerto prácticamente toda la fauna acuática, porque en realidad tenemos detrás una bañera de ácido donde no ha habido ser acuático, parece ser que haya podido vivir, y muy posiblemente cargada de metales pesados, que ahora veremos las consecuencias que ha tenido. Una amplia franja del llamado Parque Natural quedó arrasada. Más de 12 toneladas de peces que hasta ahora se han recogido, entre barbos, arbures, anguilas y carpas, murieron asfixiados. Pero la primera e importante batalla de la guerra se ganaba tras un duro esfuerzo. El domingo, los diques improvisados para impedir que la lengua contaminante penetrara en el Parque Nacional de Doñana desviaron la terrible amenaza hacia el río Guadalquivir. El agua se encauzará y se marchará al río Guadalquivir. Pero esa deposición de residuos sólidos, que de cobre, manganeso, zinc, plomo, eso quedará aquí. Evidentemente queda aquí, queda depositado. Y eso, pues, eso lo tendremos ahí, con lo cual todo este parque natural y algo del cangrejo sico dentro del Parque Nacional, eso quedará inutilizado para cualquier clase de hábitat. Este es el cauce que salvó al Parque Nacional de los lodos y sus aguas ácidas. Se llama el Brazo de la Torre. Aquí, los servicios del Seprona de la Guardia Civil realizan mediciones como policía judicial 3 veces al día.
Las tomas del agua y sus análisis servirán como pruebas periciales para la denuncia por delito ecológico que ya se ha tramitado. Bueno, esto ya es otra cosa, ¿ves? Aquí ya tenemos un pH más ácido. Tenemos como 6. El Parque Nacional de Doñana es el más importante y extenso de España. Es el último territorio salvaje de toda Europa y por ello la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 1994. El pasado martes, contra el reloj de las mareas, se sellaba en una de sus compuertas un último dique que le reforzaba ante las aguas contaminadas. Bastante complicado el tema del futuro. Ahora mismo creo que nadie puede predecir lo que puede pasar de aquí a muy poco tiempo, a muy corto plazo. No creo que nadie lo sepa. Al igual que la imagen de los cangrejos petrificados, quedará archivada para la historia en los anales del desatino humano. Los 5 primeros días de la riada tóxica se recordarán siempre porque anegaron de incomprensión muchos de los esfuerzos y decisiones políticas que se tomaron con carácter de urgencia. Esa falta de coordinación es, digamos, una visión que se tiene como consecuencia de una cierta paralización que no es fruto de la descoordinación, sino es fruto del desconocimiento de qué medidas se pueden tomar que resulten más útiles o que resulten más eficaces, ¿no? Porque no está claro, todavía los científicos están discutiendo si lo mejor es desplazar el agua rápidamente para que llegue al Guadalquivir o lo mejor es retener el agua, ¿no? Entonces decir, no hacen nada, es que, mire usted, no es fácil decidir por los especialistas qué es lo que hay que hacer ante un caso como este, ¿no? No era fácil tampoco estos días encontrar en la zona afectada a aquellos que advirtieron que la rotura de la presa se veía venir. Sencillamente comunicaban todo el día. A la propia Confederación Hidrográfica del Juan Romero, profesor de instituto y miembro de la Confederación Ecologista y Pacifista de Andalucía, a pesar de que todas sus denuncias quedaron archivadas, tanto por la justicia como por las diferentes administraciones españolas y europeas, todavía hoy lo tiene claro. Cuando un facultativo de minas, en el año 94, ya alertaba y en un informe técnico decía que la propia presa había tenido una serie de grietas, que había un movimiento de tierra, que el material no era el más adecuado y que incluso se había aumentado la capacidad de la presa porque se había abierto en la propia mina un nuevo yacimiento, que es el yacimiento de los Frailes, y que técnicamente no tenía resistencia a esta presa para aguantar y soportar la capacidad de agua que estaban allí almacenadas. Río arriba del corazón de Doñana, 3.000 hectáreas de cultivos quedaron desde aquella última explosión de la mina anegadas del limo negro y pesado. El melocotón ya está... Ya están contaminados. Está contaminado, pues ya esta fruta esto ya para tirar. Y esto ya todo... Esto es que ha pasado ya demasiado claro, pero que aquí han peleado cabras y animales y peces muertos y todo, solo que no han echado cuenta, ¿no? O sea, ni los periodistas ni nada han avisado, nadie ha denunciado, ¿no? Pero aquí ha pasado ya varios años. Ha habido filtraciones, pero que eso con nada que entre se va muriendo poco a poco. A lo mejor no se ha muerto el pez, pero lo ha visto tontado en el agua y a los 15 o 20 días ya se han muerto y en fin. Una ruina, vamos. Bueno, esto ha sido ya la hostia, en verso. Mientras tanto, los científicos calculan que cada metro cúbico de lodo de pirita pesa 4 toneladas, es decir, que unos 20 millones de toneladas han oscurecido estas riberas con su manto tóxico. Y el veneno no está en el coto, está aquí. Esto tiene una capa de 50 centímetros de este veneno. Aquí concentrado totalmente puro, porque el coto está llegando con agua. Aquí lo tengo puro. Y yo lo único que quiero que ya venga alguien y si a mí me ha echado a la mina el veneno, que el gobierno español le obligue a la mina a que quite ya el veneno de aquí de mi casa. Carmen Moraire y su marido, el ingeniero agrónomo José Antonio Álvarez, hace 5 años que decidieron fijar su residencia en esta finca de 30 hectáreas que poseen. En 1994 la cultivaron con diferentes variedades de árboles frutales. Este año iba a ser su primera gran cosecha de melocotones, para la que ya habían contratado a más de 100 jornaleros. Aún así, la ruina no es lo más terrible para ellos. Y yo les voy a hablar para salvar, que yo tengo 3 niños pequeñitos, que tengo una con 2 años, que además tiene neumonía.
Que yo, desde que ocurrió esto el viernes a las 5 de la madrugada, he llamado, mire usted, al CESEN, a la Delegación de Gobierno, al Medio Ambiente, a Protección Ambiental, a las minas, al juzgado de San Lucas la Mayor, a la jueza le puse en conocimiento esto, que tenía 3 niños pequeños, que no sabía si me podía quedar o me tenía que ir. He llamado al Seprona, he llamado a Protección Civil, a la Guardia Civil, a Extensión Agraria. Lo cierto es que los ciudadanos afectados por la riada tóxica apenas se han recibido información sobre cómo tienen que actuar. Aquí, en uno de los puentes más importantes que cruzan el río Guadiamar, el que se encuentra en Sanlúcar la Mayor, los vecinos miran al lodo sorprendidos e indignados, como si buscaran respuesta. No hay momento del día en el que no haya curiosos contemplando este lamentable espectáculo que ya ha dado la vuelta al mundo. El miércoles, unas horas antes que los propietarios de la mina comparecieran en Sevilla en rueda de prensa, los alumnos de tercero de Gestión del Medio Ambiente de la Universidad Privada de Gales conocían en directo los peligros que acarrean los vertidos industriales, gracias a las posibilidades de clases prácticas que también brinda el vertido. ¿Quién va al paro ahora? ¿Los mineros? ¿Quién va al paro ahora? ¿Los agricultores? ¿Qué se defiende? ¿Los bichos del Parque Nacional de Doñana? Todos son lo mismo, realmente. El problema es de todos y las soluciones tienen que afectar a todos. Sí, lo que es cierto es que los metales pesados, que son los principales contaminantes de este vertido, bueno, pues permanecen y no se limpian ni en 2 ni en 3 años. Entonces los suelos que han sido contaminados pues pueden estar contaminados 25, 30 años, etcétera. Y además que se van acumulando a través de los niveles tróficos, es decir, se morirán los peces, todos aquellos animales que se alimenten de peces morirán, se contaminarán las plantas, todos aquellos herbívoros que se alimenten de las plantas morirán, los carnívoros que les cazan, etcétera. Y hasta el final pues llegaremos al final de la pirámide trófica, que podríamos estar la especie humana, que vamos a comer tomates, arroz, pescado, marisco, en fin, todo. Las palabras de Anders Below, el presidente de la compañía Boliden, durante su comparecencia ante los medios de comunicación, se emitieron íntegras 4 veces en el pueblo de Aznalcóllar. Aquí no había otro tema de conversación. Sus habitantes, que no tienen nada que ver con la tragedia, además de verse señalados, sufren desde el pasado sábado esa angustia inevitable que produce la intuición de la pobreza. El daño se ha hecho, pero nosotros estamos preocupados, claro, este pueblo tiene sobre 6.000 habitantes. Si no el 100%, yo creo que sí, pero si no directamente, indirectamente, pero no solamente el pueblo, también hay proveedores, hay almacenes. En fin, esta empresa, yo creo que muchísimo dinero mueve. En España tiene que quedar algo. Aquí dependemos todo el mundo de la mina, porque aquí en este pueblo no hay otra cosa que no sea mina. Y entonces, pues me parece muy bien que se tomen las medidas de seguridad que tengan que tomar, pero por supuesto menos cerrar la empresa, lo que sea. Esta inquietud de la que me habla es también una inquietud nuestra, la compartimos. Es nuestra ambición y nuestro objetivo que parte de esos trabajos que se realizan estén encaminados para rehabilitar y restaurar el embalse o buscar una solución técnica alternativa para el futuro y poder reanudar la tarea productiva lo antes posible. El presidente de la multinacional sueca se reunió ayer mismo con el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas, y el de Industria y Energía, Josep Piqué. En el encuentro, al que acudieron los representantes de los trabajadores, se llegó a ese acuerdo tan necesario para esta pequeña localidad de tradición minera que basa su economía en el Tajo a cielo abierto y que necesita de su empleo. Pero muchos interrogantes todavía hoy quedan abiertas, sobre todo aquellas que afectan o pueden hipotecar al futuro ecológico de la vega del Guadiamar y las marismas. Este hombre, doctor en ciencias geológicas y exdirector de la Agencia del Medio Ambiente en Huelva, sostiene que la empresa Foret del Polo Químico de Huelva transportó a la mina de Aznalcóllar grandes cantidades de ceniza de pirita altamente venenosa que se podrían haber vertido en la balsa. La clave de este tema es que se estaban utilizando las minas de la faja pirítica de Huelva y de Sevilla, concretamente la mina de Río Tinto y la mina de Aznalcóllar, como sumideros de residuos industriales y con caracterización de tóxicos y peligrosos. Y eso es algo que se definía como una situación ilegal y peligrosa y que debía de cesar a la mayor inmediatez. Las respuestas a la catástrofe vendrán con el resultado de los análisis que definan las sustancias concretas que se encuentran en el lodo negro y pesado. También con los datos que ofrezcan los sondeos que determinarán si el acuífero número 27 que riega la zona ha recibido agua ácida o no,
y sobre todo cuando se aclare el por qué se rompió la presa y cómo se produjo la catástrofe. Estas son al menos las principales cuestiones que tiene que dirimir la justicia para depurar las responsabilidades penales. Mientras tanto, una cuestión, solo una cuestión, unifica las opiniones y criterios de los miles de personas afectadas por el desastre. Se trata de la urgente recogida de los lodos tóxicos. En Boliden Pirsa se va a gastar mucho más dinero por no prevenir, por no tener los instrumentos necesarios para la depuración, por no evitar este accidente, que lo que le va a costar las indemnizaciones correspondientes. Por tanto, se demostrará lo contrario, ¿no?, que es más caro no depurar que hacerlo, que cumplir la legislación. Por mucho que piensen durante unos años que se han librado, ¿no?, de esos gastos, al final todos los pagarán con intereses, ¿no? Tras el Consejo de Ministros del pasado jueves, Isabel Tocino, la ministra de Medio Ambiente, anunció la puesta en marcha de un plan de actuación urgente. Horas después, y ya cerca de la catástrofe, en Sevilla, junto a Manuel Chávez, el presidente de la Junta de Andalucía, la ministra anunció la creación de un comité de coordinación entre las dos administraciones, la estatal y la autonómica, para buscar soluciones y afrontar así los daños de la riada de piritas tóxicas. Se acababa así esa falta de colaboración que durante los primeros días de la tragedia no había hecho más que transmitir una mala imagen a la opinión pública. Porque de lo que se trata aquí es de hacerlo primero un plan de evaluación y en segundo lugar un plan de actuaciones. El plan de evaluación de la zona, de qué es realmente lo que ha ocurrido, cuáles son las zonas afectadas, cuáles son las zonas posiblemente afectadas, y empezar a tomar medidas que algunas van a requerir una actuación muy urgente. Y cuando digo muy urgente, digo urgente pero no precipitada. Es decir, que no porque pusiéramos las máquinas mañana a extraer los lodos, se va a hacer mejor que si a lo mejor en unos días se estudia efectivamente un plan de tratamiento de esos lodos para su extracción y su depósito. La recogida de la pucha, que es como llaman los mineros a los lodos tóxicos de pirita, y la elección del lugar donde deben ser confinados para siempre, supondrán, además de una decisión vital, una obra faraónica que costará, según los expertos, entre 20 y 30.000 millones de pesetas. Y tan solo representará la segunda batalla que hay que ganar en esa guerra contra la contaminación causada por la empresa minera Boliden Pirsa. El último y definitivo asalto se ganará cuando los científicos demuestren que bajo la cáscara venenosa que hoy soporta la vega del Guadiamar, del color de la muerte, no existe otra contaminación invisible que pueda hipotecar a las generaciones futuras.